Hola, bienvenidos amigos. Hoy vamos a ver un drama increíble llamado El Show de Truman. Imagina esto, ¿qué pasaría si toda tu vida se transmitiera al mundo entero y ni siquiera te enteraras? Un día, descubres que has estado viviendo en un reality show toda tu vida. ¿Qué harías? Suena diferente, ¿verdad? Sin perder tiempo, veamos qué pasa en esta película. Al principio, un hombre llamado Chris nos habla de un programa llamado El Show de Truman. Explica que, en la mayoría de los reality shows, los participantes saben que los están grabando, así que suelen ocultar su verdadera personalidad y actuar frente a la cámara para ganar popularidad. ¿Pero qué pasaría si alguien no supiera que forma parte de un reality desde su nacimiento? Entonces veríamos la vida real de una persona, y de eso se trata este programa. En la siguiente escena, presentan a una actriz llamada Mary. Dice que interpreta a la esposa de Truman en el programa. Luego presentan a Marlon, quien interpreta al mejor amigo de Truman. Explica que este programa no es falso, sino que todo está controlado por una sola persona, Truman. Sabiendo todo esto, empezamos a sentir más interés por Truman y su vida. En la siguiente escena, vemos al héroe, Truman. Se motiva mirándose al espejo, sin saber que es una cámara, y millones de personas en todo el mundo lo observan. Es el día 10.909 del programa. Recordemos que Truman ha estado viviendo una vida normal, como nosotros, pero nosotros, el público, sabemos que está en un reality show. Cada personaje y evento ocurre dentro de un estudio enorme, pero Truman no tiene ni idea de nada. Como de costumbre, Truman saluda a su amigo de al lado, algo que hace a diario. Cuando se dirige a su coche, hay un anciano que siempre le da los buenos días y lleva un cubo. Sin embargo, en ese cubo hay una cámara. Truman está a punto de subirse a su coche cuando, de repente, algo cae del cielo. Al verlo, cree que parece un foco de estudio. En realidad, cayó accidentalmente del techo del estudio. Pero como llega tarde al trabajo, se sube a su coche y se marcha sin darle mucha importancia. En su coche, hay otra cámara secreta transmitiéndolo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hay cámaras por todas partes donde Truman va. Mientras conduce, la radio anuncia que han caído piezas de un avión en la isla. En realidad, esto es solo una explicación para la caída del foco, diseñada para que Truman no sospeche. Al oír esto, asume que el foco caído son solo restos de un avión. Después de aparcar, Truman camina alegremente a su oficina, sin darse cuenta de que todos a su alrededor eran actores. Hay dos hombres mayores que siempre le hablan en un sitio específico. ¿Por qué? Porque hay un anuncio colgado en la pared, y los productores del programa quieren mostrarlo como parte de su patrocinio. Después, Truman compra unas revistas y se dirige a su oficina. Llama mientras cree que hace una llamada secreta a una agencia de viajes, pero en realidad, lo están viendo espectadores de todo el mundo. Pregunta por la isla de Fiji, un lugar que siempre ha querido visitar. De repente, un miembro del equipo se acerca y le enseña un periódico. Le dice que su isla es el mejor lugar para vivir. Esto también forma parte de la manipulación. El equipo del programa envió al miembro del equipo para asegurarse de que Truman se quedara en la isla, porque si se iba, el programa terminaría. Después, recoge los trozos de papel de la revista para crear un rostro de mujer. Mientras tanto, llega su jefe y le dice que vaya a Harbour Island a buscar trabajo. Truman duda, pero el jefe le ordena estrictamente ir a Isla Harbour, no hay otra opción. Truman está a punto de embarcarse hacia Isla Harbour, pero le teme al mar, así que regresa a casa. En la siguiente escena, Truman está limpiando el jardín cuando llega su esposa y le muestra un cuchillo, que también es un anuncio. Esa noche, Truman y Marlon se conocen. Truman le dice a su amigo que esta vida es aburrida y que planea ir a la isla Fiji. Al instante, Marlon recibe instrucciones para hacerle cambiar de opinión. Le dice que tenía un buen trabajo y el mejor lugar para vivir allí, pero Truman se mantiene firme en su decisión. Marlon pregunta entonces, ¿dónde está esa isla Fiji? Truman responde que está justo enfrente de su isla. Para distraerlo, Marlon pregunta, ¿bebemos? Pero Truman duda y camina hacia la orilla. Allí, muestran un flashback de cuando Truman y su padre fueron a pescar en su infancia.
Debido a una tormenta, su padre se hundió en el mar, pero todo esto fue un montaje para que Truman le temiera al mar y no se fuera. Esto explica por qué Truman le teme al mar y está triste por la pérdida de su padre. Ahora entendemos por qué Truman nunca ha salido de la isla desde su infancia. De repente, la lluvia empieza a caer solo sobre Truman, lo cual es un error técnico. Truman está confundido, pero antes de que pueda dudarlo, la lluvia empieza a caer por todas partes. Más tarde, regresa a casa y le dice a su esposa, Mary, ya hemos ganado suficiente. ¿Por qué no podemos irnos de esta isla a otro lugar? Su esposa le recuerda sus deudas y compromisos. Cada vez que Truman piensa en irse de la isla, sus amigos y familiares reciben instrucciones de hacerle cambiar de opinión y obligarlo a quedarse, para que no lo dejen pensar en ello. Mientras el público observaba esto, uno de ellos dijo con humor, en este programa muestran todas las escenas, pero ¿por qué no muestran las escenas de dormitorio? Al día siguiente, como de costumbre, Truman se dirigía al trabajo. Pero ocurrió algo inesperado. Su padre, que se suponía muerto, estaba allí de pie, con aspecto de mayor. Truman estaba en shock y confundido. Justo cuando estaba a punto de hablar con él, un grupo de empleados del estudio irrumpió y se llevó a su padre. Truman intentó detenerlos, pero rápidamente lo ocultaron de la vista. Truman, completamente desconcertado, no tenía ni idea de lo que acababa de ocurrir. Fue directamente con su madre para hablar de ello. Sí, como habrán adivinado, ella también es actriz en esta historia. Cuando Truman le contó que había visto a su padre, ella respondió con naturalidad, tú y yo lo queríamos muchísimo. A veces tenemos ilusiones como esta. Yo también lo he visto muchas veces. Su explicación lo convenció por el momento. Truman la creyó y se fue a casa. Abrió un viejo baúl y miró algunas fotos de su padre. Entre ellas había un suéter de lana. Verlo despertó profundas emociones en Truman. Un grupo de personas en un bar observaba ese momento. Hablaban de una mujer y de cómo los productores habían reemplazado a la esposa de Truman en la serie. Pero Truman nunca olvidó a la mujer que realmente amaba. En un flashback, vemos a una mujer llamada Lauren, de la época universitaria de Truman. Truman se había enamorado de ella. Según el guión, Lauren debía ser la esposa de Truman. Pero Mary, otra actriz, fue elegida para interpretarla en la serie. Sin embargo, Truman amaba sinceramente a Lauren. Un día, Truman estaba a punto de declararle su amor a Lauren. Según el guión, si le decía su amor, se casarían. Pero Lauren escribió en secreto, tengo que irme ya. Lauren entró en la serie como actriz, pero se enamoró de verdad de Truman. No soportaba la idea de que toda su vida fuera una farsa. Quería decirle la verdad. Lo llevó a la playa, lejos de las cámaras. Pero antes de que pudiera explicarlo, el equipo lo descubrió y envió a un hombre en un coche haciéndose pasar por su padre. Él vino a llevársela, pero antes de irse, ella le gritó a Truman, todo lo que ves no es real. Todos son falsos. Hasta el mar es falso. Que estás en un espectáculo. No me llamo Lauren, soy Sylvia. Vivo en Fiji. Si alguna vez descubres la verdad, ven a buscarme. Te estaré esperando, Truman. Y con eso, su padre se la llevó. Truman se quedó atónito y confundido. Imagina que alguien te dijera que toda tu vida es falsa, que estás en un espectáculo y que todo el mundo te está observando. ¿Te lo creerías? Esa era exactamente la situación en la que se encontraba Truman. Así que los productores cambiaron a la esposa de Truman, y finalmente se casó con Mary. Pero Truman nunca olvidó a Sylvia. Recopiló recortes de revistas y reconstruyó su imagen, intentando recrear su rostro. Y Sylvia, viendo a Truman en la tele, también lo amaba. Creía que algún día descubriría la verdad y vendría a Fiji. Como de costumbre, un día, mientras conducía a la oficina, Truman escuchó una extraña conversación por radio, instrucciones por walkie-talkie que decían, Truman se acerca al edificio. Esto le hizo sospechar. Salió del coche y notó que sucedían cosas extrañas a su alrededor. En lugar de entrar en su oficina, entró en otro edificio que no figuraba en el guión. El equipo entró en pánico, no se suponía que estuviera allí. Cuando Truman llegó al ascensor,
se sorprendió al ver al equipo detrás del escenario comiendo y relajándose. El ascensor no era real, formaba parte del escenario. Esto avivó aún más las sospechas de Truman. Confundido, Truman fue con su mejor amigo y le dijo: «Siento que todo a mi alrededor es falso». Pero su amigo, también parte del guión, intentó calmarlo diciendo: «Solo te lo estás imaginando. Si todo fuera falso, ¿cómo podría salir y ponerse el sol? ¿Cómo podría el mundo entero actuar para un solo hombre?». Truman fue convencido por su amigo de que estaba en el mundo real. En la siguiente escena, el director les pidió a la madre y a la esposa de Truman que lo convencieran emocionalmente. Le mostraron un álbum lleno de fotos familiares antiguas, intentando distraerlo de sus dudas y traerle recuerdos de su infancia. Pero cuando Truman vio una foto del Monte Rushmore que parecía inusualmente pequeña, la señaló. Rápidamente cerraron el álbum y le dijeron que iban de compras. Más tarde, Truman siguió mirando las fotos. En una de sus fotos de boda, usó una lupa y notó que los dedos de Mary estaban cruzados, lo que simbolizaba que el matrimonio no era real. Eso fue todo. Sus pequeñas sospechas se convirtieron en fuertes dudas, y decidió descubrir la verdad sobre lo que sucedía a su alrededor. Ahora, Truman estaba listo. Había decidido averiguar qué estaba pasando realmente. Al día siguiente, según el guión, Mary, la esposa de Truman, estaba a punto de salir de casa para ir a trabajar. Su personaje es una enfermera. Sin embargo, Truman le pide que se tome el día libre. Ella duda, porque eso no está en el guión. Sospechoso, Truman pregunta: «¿Por qué no puedes tomarte el día libre?». Presa del pánico, Mary dice que tiene un trabajo importante en el hospital. Sin otra opción, Truman la deja ir, pero está decidido a descubrir el misterio detrás de su comportamiento. Después de que ella se va, Truman toma su bicicleta y se dirige al hospital. Al verlo acercarse, el personal del hospital entra en pánico e intenta detenerlo. Truman finge irse, pero se cuela a escondidas. Cree que pasa desapercibido, pero en realidad, todo el mundo lo está observando. Los coordinadores del programa envían rápidamente actores disfrazados de pacientes en sillas de ruedas para bloquearlo, y el personal del hospital también intenta interceptarlo. Aprovechando esta distracción, montan a toda prisa un quirófano falso antes de que llegue Truman. Truman ve la trampa, pero antes de que pueda reaccionar, llegan los guardias de seguridad y lo sacan del hospital a la fuerza. Negándose a rendirse, Truman decide abandonar la isla. Se dirige a la estación de autobuses para subir a uno. Pero antes de llegar, todo está preparado de forma falsa. El autobús está lleno de actores falsos. Sube al autobús, pero tras un corto trayecto, hacen que el motor eche humo, fingiendo que el autobús se ha averiado. Los espectadores del programa esperan con impaciencia ver qué hará Truman a continuación. En la siguiente escena, Truman está en su coche. Llega Mary y la sube, mira por el retrovisor y le dice que pasa algo extraño. Mary intenta restarle importancia, diciendo: «Esto pasa todos los días». Entonces, a Truman se le ocurre una idea: ¿por qué no nos saltamos nuestra rutina diaria y nos vamos de la isla? Empieza a conducir. Mary entra en pánico. Como siempre, intentan bloquearlo creando un atasco. Truman grita: «Sabía que esto pasaría. Siempre intentan detenerme». Mary intenta manipularlo, diciendo que el tráfico es normal en esta carretera. Pero Truman rápidamente hace una rotonda. Da vueltas y vueltas en ella, conduciendo en círculos para confundirlos y que no puedan predecir qué dirección tomará. Con este desvío, escapa del tráfico y finalmente llega a la salida de la isla, pero de repente detiene el coche. Un trauma de la infancia lo paraliza. Hay un puente y Truman tiene un miedo terrible al agua. Entra en pánico. Pero esta vez, está decidido a irse. Conduce el coche. Presa del pánico, se libera del timón y cierra los ojos. Mary, también presa del pánico, logra controlar el volante y cruza el puente. Tras cruzar el puente, como de costumbre, los showrunners intentan detenerlo de nuevo. Emiten una falsa alerta de incendio forestal e incluso incendian parte de la carretera. Pero Truman no se detiene, conduce directamente entre las llamas. Antes de que Truman llegue, el equipo prepara un gran montaje de emergencia.
Mientras Truman conduce, la policía lo detiene. Uno de los agentes le informa que nadie puede ir más lejos debido a un gran incendio causado por una fuga de radiación en una central nuclear. Para Truman, esto parece real, así que decide regresar. Pero justo cuando está a punto de irse, el actor que interpreta al policía comete un error y dice con indiferencia: «Bien, Truman, que tenga un buen día». Al oír esto, Truman de repente sospecha. «Un momento, ¿cómo sabe mi nombre?», se pregunta. Inmediatamente, sale del coche y corre hacia el bosque cercano, decidido a escapar de la isla, a pie si es necesario. Pero pronto lo atrapan y lo traen de vuelta a casa. De vuelta en la casa, Truman está devastado. Mientras permanece sentado en silencio, confundido y molesto, Mary sigue representando su papel. En medio del caos, de repente anuncia una marca de café, diciendo con una sonrisa forzada: «Pareces confundido, ¿por qué no tomas este café?», mientras sostiene la caja como si fuera un anuncio publicitario. Truman, ahora verdaderamente harto, grita furioso: «¿Por qué hablas así? ¿Por qué promocionas productos como si fuera un anuncio? Dime la verdad». «¿Eres uno de ellos?», grita. Presa del pánico, Mary toma el cuchillo, pero Truman la sujeta rápidamente. Mientras ella grita: «Que alguien me ayude», Truman le pregunta enojado: «Solo somos dos aquí. ¿A quién le pides ayuda?». Pero Mary, intentando manipularla, dice: «Estoy llamando a Dios». Mientras tanto, la tripulación envía a Marlon, el mejor amigo de Truman, para calmar los ánimos. Entra con naturalidad, con cerveza en la mano, fingiendo que todo está normal. Al verlo, Mary corre hacia él y le susurra: «Sácame de esta casa». Ahora, a solas con Truman, Marlon intenta consolarlo. «¿Por qué haces todo esto? Tú y yo fuimos amigos desde la infancia. ¿No confías en mí?». Truman, destrozado, responde: «No, Marlon, todo a mi alrededor parece falso. Mi vida no parece real. Es como si todo fuera artificial». Sin que Truman lo sepa, el director del programa le está dando diálogos a Marlon a través de un auricular. El director decide manipular emocionalmente a Truman a través de su mejor amigo. Marlon continúa, recitando diálogos del director: «Donde todo empezó, con tu padre. Solo cree en Dios, reza, y lo volverás a ver». Después, el equipo de producción organiza una reunión dramática. Traen al padre de Truman, quien supuestamente había fallecido años atrás. Siguiendo las instrucciones del director, aumentan el humo y atenúan las luces para crear una atmósfera dramática y emotiva. Su objetivo es hacerle creer a Truman que es un milagro, un acto de Dios. Cuando Truman ve a su padre, la emoción lo embarga. Tras años separados, camina lentamente hacia él, con lágrimas en los ojos, y lo abraza con fuerza. La escena se transmite en directo por televisión, lo que genera un gran aumento de TRP. Espectadores de todo el mundo lloran al verlo, profundamente conmovidos por el aparente reencuentro. Muchos dicen que sintieron como si se hubieran reencontrado con sus propios padres. Silvia, observando desde lejos, está furiosa. Ella es la única que sabe la verdad, que Truman está siendo engañado por el bien de TRP en la serie. A diferencia del público, ella no se deja engañar. Sabe que las emociones de Truman son reales, pero se están utilizando como contenido para un programa. Es un ser humano, piensa con rabia. ¿Cómo puede alguien controlar la vida de un hombre? Truman estaba destinado a ser libre. Por eso Silvia está enfadada. Porque juegan con las emociones de un hombre real creando personajes falsos con los que el mundo se entretiene, pero Truman no es feliz. En la siguiente escena, por primera vez, el director de Asterisco de Truman Show Asterisco aparece en directo en televisión. Es el cerebro detrás del programa. El entrevistador le pregunta cómo surgió la idea de Asterisco de Truman Show Asterisco. Al empezar a hablar, la cámara se aleja, revelando el enorme estudio donde Truman nació y creció. El estudio es enorme, más grande que un estudio, es el mundo entero de Truman, y no solo se transmite en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Millones de personas lo ven, y la audiencia está cautivada por la vida de Truman. El entrevistador pregunta entonces: ¿cómo lo lograste cada vez que Truman dudaba de estar en un programa?
sobre todo cuando alguien intentaba revelarle la verdad? El director responde, pasó muchas veces. Además de errores internos, ha habido varios casos en los que los fans han intentado entrar en secreto al estudio para contarle la verdad a Truman. Una vez, el día de su cumpleaños, alguien se lanzó en paracaídas con un cartel que decía, "Estás en la tele". Pero siempre logramos manejar estas situaciones, manteniendo la serie en marcha. El entrevistador pregunta, ¿por qué hicieron que el personaje del padre de Truman falleciera? El director explica, Truman siempre quiso viajar por el mundo, incluso de niño. A medida que crecía, su curiosidad se intensificó y nos dimos cuenta de que podíamos controlarlo de muchas maneras, pero no podíamos controlar el mar. Así que creamos un trauma infantil. Su padre se ahogó en el mar, lo que le provocó a Truman un miedo profundo al agua. Ese miedo le impidió intentar escapar. El entrevistador dice que hay espectadores haciendo fila. Silvia, quien responde a la llamada, le grita al director, ¿cómo puedes usar las verdaderas emociones de un hombre para una serie de televisión sin su permiso? Te estás jugando con sus sentimientos. Su vida no es tu entretenimiento. Muchos espectadores apoyan a Silvia, pero el director defiende sus acciones. Aunque el mundo de Truman es falso, él está a salvo. Ha sido feliz. Y al mundo le encanta verlo. Mientras tanto, Truman continúa con su rutina, saludando a sus vecinos, charlando con personas mayores y viviendo lo que parece ser un día normal en su vida. Al día siguiente, sin embargo, Truman no se despierta a la hora de siempre. Pasa una hora, luego 2, y sigue sin haber movimiento en la cama. El director empieza a sospechar. Hace un zoom a la habitación de Truman y no ve actividad. Tras ordenar al equipo que envíen a Marlon a revisar, el estudio se vuelve caótico. Marlon entra en la habitación de Truman, pero Truman no está. En su lugar, Marlon encuentra un maniquí en la cama y también una grabación de los ronquidos de Truman y se la lleva. Está claro, Truman ha escapado. El equipo corta la transmisión en vivo. Presa del pánico, todo el personal del estudio se reúne para buscar a Truman. El director pregunta al equipo, ¿habéis mirado el mar? Un miembro del equipo responde, siempre le ha dado miedo el agua. No se nos ocurrió mirar el mar. El director le grita al equipo. Inmediatamente les ordena que revisen las imágenes del mar. Como sospechaba, Truman ha enfrentado sus miedos. Está en un pequeño bote, alejándose de la isla. Mientras tanto, los patrocinadores del programa exigen que se transmita en vivo. Les preocupa su inversión. A regañadientes, el director inicia la transmisión. El mundo entero observa a Truman navegar en un pequeño bote, con una foto de Silvia en la mano. Todos están ansiosos por ver si la encuentra. Silvia, observando desde lejos, está eufórica. Espera ansiosamente que Truman la encuentre. Pero el director sabe que si Truman abandona la isla, el programa termina. Tiene control total sobre el estudio y está decidido a detenerlo. Ordena al equipo que cree una gran tormenta, con lluvia torrencial y olas imponentes. El bote de Truman queda atrapado en la tormenta, pero él se niega a detenerse. El director ordena que aumente la intensidad. Los patrocinadores le aconsejan que pare. Si Truman muere en vivo, nuestro negocio se derrumbará, dicen. El director responde con frialdad, Truman nació para entretener al mundo. Su vida siempre ha sido para el programa. Si muere, que así sea. La tormenta se intensifica y el bote de Truman vuelca, arrojándolo al mar. El público observa horrorizado cómo Truman desaparece bajo las olas. El director, con un momento de culpa, instruye al equipo para que todo vuelva a la normalidad. Recuperan el barco hundido de Truman, pero él, inconsciente pero vivo, emerge del agua. Continúa su viaje. El mundo observa, y Truman respira el aire fresco de la libertad. Pero entonces ocurre algo extraño, su barco choca contra algo sólido. Truman levanta la vista y ve el borde del set, una enorme pared diseñada para imitar el cielo. Al tocarla, emergen unas escaleras. Truman las sube. En lo alto de las escaleras, hay una puerta. Justo cuando intenta alcanzar el picaporte, la voz del director se oye por los altavoces. El director dice, Truman, ¿sabes la verdad ahora?
Estás en un reality show. Millones de personas te han visto en todo el mundo desde el día en que naciste. Truman se queda paralizado. Responde, lo sabía. Lo presentí. El director continúa, eres el héroe de esta historia, Truman. Millones te han observado desde la infancia. Ahora, tienes la decisión en tus manos. Puedes dejar este mundo y entrar en el real, pero no será lo mismo. El mundo real tiene competencia, celos, violencia y guerras peligrosas. O puedes quedarte en tu mundo seguro, el mundo que has conocido toda tu vida. Truman reflexiona, considerando la oferta. El director le pregunta, di algo, Truman. El mundo entero te está observando. Truman se gira hacia la cámara, mirando directamente al cielo, y dice, buenos días, y por si no te veo más tarde, buenas tardes, buenas noches y buenas noches. Luego abre la puerta y sale del estudio. El mundo entero celebra este momento de libertad. Sylvia, observando desde su casa, está rebosante de alegría. Truman por fin lo ha logrado. Se pone de pie, lista para ir con él, mientras el mundo sigue observando. Y ese es el final de esta historia. Espero que la hayan disfrutado.